Durante 38 años fui el hombre al que nadie quería cerca. Luego gané el premio mayor de la lotería y de repente todos me amaban. Lo que hice después cambió mi vida para siempre. Me llamo Ernesto. Tengo 42 años y vivo en una ciudad mediana del interior del país, de esas donde todo el mundo se conoce y eso, contrario a lo que se podría pensar, no siempre es una ventaja. Trabajo como contador en una empresa de repuestos de automóviles desde hace 14 años. No tengo hijos. Nunca me casé. Vivo solo en un apartamento de 2 habitaciones en el cuarto piso de un edificio que huele a humedad en invierno y a pintura vieja en verano. No les estoy contando esto para que sientan lástima. Se los cuento porque necesitan entender desde dónde vengo para entender lo que pasó después. Desde que tengo memoria, fui el tipo al que la gente no elegía. No era el primero al que llamaban cuando organizaban algo. No era el que aparecía en las fotos del centro del grupo. Era el que estaba al borde de la imagen, a veces medio cortado, a veces directamente ausente porque nadie se había acordado de avisarle que había reunión. En el colegio era el niño que se sentaba solo en el comedor no porque fuera problemático ni antipático, sino porque simplemente no generaba ningún interés en nadie. Era invisible de la peor manera posible, estaba ahí, pero era como si no estuviera. Mi familia tampoco fue un gran refugio. Mi papá era un hombre ocupado que medía el afecto en logros, si sacabas buenas notas, si ganabas algo, si eras el mejor en algo, entonces merecías atención. Yo era un estudiante del montón. Promedio en todo. No malo, no brillante. Promedio. Para mi papá eso era casi peor que ser malo, porque al menos los malos generaban conversación. A mí me miraba como quien mira el papel tapiz de una habitación, siempre ahí, jamás digno de comentario. Mi mamá era más cálida, pero tenía sus propios problemas y energía limitada. Hacía lo que podía. La quiero. Pero tampoco fue ella quien me enseñó que yo tenía valor. Esa lección tardé décadas en aprenderla, y la aprendí de la manera más extraña posible. En la universidad tuve 2 amigos de verdad, Marcos y Juliana. Con ellos sí existía. Con ellos podía hablar de cualquier cosa, reír sin explicación, quedarme en silencio sin que el silencio fuera incómodo. Pero Marcos se fue a vivir a otro país a los 27 años y Juliana se casó, tuvo 3 hijos en 5 años y su vida se volvió tan distinta a la mía que poco a poco dejamos de tener cosas en común. No hubo pelea, no hubo drama. Solo ese alejamiento lento y silencioso que a veces es más doloroso que una pelea porque no hay momento claro en que puedas decir aquí se rompió algo. En el trabajo era funcional. Llegaba a tiempo, hacía mis tareas, no creaba conflictos. Mis jefes me respetaban en el sentido de que no se quejaban de mí. Pero tampoco me ascendían, no me incluían en proyectos importantes, no me pedían opinión en reuniones aunque yo llevara más tiempo en la empresa que la mitad de los que hablaban. Era el empleado confiable e invisible. El mueble de oficina. Tenía primos, tíos, vecinos. Gente que me conocía de nombre, que me saludaba en la calle, que me invitaba a cumpleaños una vez al año con la misma energía con que se invita a alguien por compromiso. Yo iba. Me sentaba en la esquina. Comía el pastel. Me iba temprano. Nadie me preguntaba por qué me iba. Nadie me pedía que me quedara. ¿Estaba deprimido? Probablemente. Aunque en ese entonces no lo llamaba así. Lo llamaba mi vida normal. Porque cuando no conoces otra cosa, lo que tienes parece simplemente lo que hay. Tenía un ritual del viernes que era lo más parecido a una tradición personal que había construido en mi vida adulta. Salía del trabajo, caminaba 3 cuadras hasta el kiosco de Don Aurelio. Compraba un billete de lotería y una Coca-Cola fría, y me sentaba en un banco de la plaza a ver pasar a la gente durante media hora antes de volver a casa. No era un plan emocionante. Pero era mío. Y en esa media hora sentía algo parecido a la paz. Llevaba comprando lotería desde los 25 años. 13 años de viernes consecutivos, sin saltarme ninguno. Nunca gané nada relevante. Alguna vez gané lo suficiente para recuperar el costo del billete, pero nada más. No me importaba demasiado. El billete no era realmente una apuesta al dinero. Era, creo ahora que lo entiendo mejor, una pequeña apuesta a la esperanza. Una forma de decirme a mí mismo, algo puede cambiar. Las cosas pueden ser distintas. El viernes, 14 de marzo, a las 9 de la noche, vi los números en pantalla. Los comparé con mi billete 3 veces. 4. 5. Me levanté del sillón, caminé hasta la cocina, tomé agua, volví, los comparé otra vez. Luego me senté en el piso, con la espalda contra el sofá, y me quedé mirando el techo durante varios minutos sin decir ni una sola palabra. Había ganado. El premio mayor. 2.400.000. Y lo primero que pensé, lo juro por lo más sagrado, no fue en lo que iba a comprar. Lo primero que pensé fue, no tengo a quién llamar.
Dormí esa noche con el billete debajo del colchón. Literalmente. Como si fuera algo de otra época, como si fuera papel frágil que el mundo podía robarme si lo dejaba a la vista. Me desperté 4 veces. Cada vez lo sacaba, lo revisaba, lo volvía a guardar. A las 6 de la mañana ya estaba despierto del todo, sentado en la cama con el billete en la mano, todavía procesando que mi vida había cambiado mientras yo dormía. Lo primero que hice bien fue llamar a un abogado antes de decirle a alguien. Lo había leído alguna vez en un artículo sobre ganadores de lotería que terminaban arruinados. Protégete legalmente antes de hablar. Busqué un abogado en internet esa mañana, pedí una cita para el lunes, y durante todo el fin de semana no le dije nada a nadie. Fue uno de los fines de semana más extraños de mi vida. Caminé por el barrio como siempre, compré el pan como siempre, saludé a los vecinos como siempre. Y por dentro cargaba un secreto que sentía como una piedra enorme y liviana al mismo tiempo. Enorme porque su peso era real. Liviana porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro existía. El lunes el abogado me ayudó a gestionar todo correctamente. Firmé documentos, hice los trámites, deposité el dinero en una cuenta segura. El proceso tomó varias semanas y durante ese tiempo mantuve el secreto bastante bien, excepto por una persona, mi mamá. A ella sí le dije. Era lo menos que podía hacer. Cuando se lo conté por teléfono, hubo 5 segundos de silencio y luego la escuché llorar. No de alegría solamente. De alivio. Como si ella también hubiera estado esperando en secreto que algo bueno me pasara. No sé exactamente cómo se corrió la voz. Las ciudades medianas tienen su propio sistema de comunicación que no necesita redes sociales. Un formulario firmado aquí, un empleado de banco que conoce a alguien allá, un comentario descuidado en un lugar equivocado. Lo cierto es que a las 3 semanas de haber cobrado el premio, todo el mundo en mi ciudad sabía que Ernesto, el contador callado de la empresa de repuestos, se había ganado el premio mayor de la lotería. Lo que pasó después fue como ver una obra de teatro en la que yo era el único que conocía el guión de verdad. El primero en aparecer fue mi primo Horacio. Horacio y yo habíamos intercambiado exactamente 11 mensajes en los últimos 4 años, todos relacionados con cumpleaños familiares y todos respondidos con el mismo gracias, igualmente. Me llamó un martes a las 8 de la noche con la energía de alguien que acaba de recordar que somos grandes amigos. Ernesto. Hermano. ¿Qué noticia más grande? Siempre supe que eras un tipo con suerte, te lo juro. Siempre lo dije. Tenemos que vernos, hay tanto de qué hablar. Escuché. Respondí con cortesía. Colgué. Y abrí mi libreta, tengo una libreta física, de papel, lo sé, soy así, y anoté, Horacio. Martes. 8 de la noche. Porque había decidido algo desde el primer momento, iba a llevar registro de cada persona que aparecía ahora, y iba a compararlo con donde estaban antes. No por venganza. Por claridad. Porque llevaba 38 años confundiendo presencia con afecto, y necesitaba aprender a distinguir las dos cosas de una vez por todas. En los siguientes 10 días recibí contacto de 19 personas. 19. Compañeros de trabajo que jamás me habían invitado a tomar un café. Vecinos que durante años me respondían el saludo con un gruñido. Familiares que no me habían llamado ni cuando estuve enfermo 2 años atrás con una neumonía que me tuvo una semana en cama. Una chica con quien había salido 3 veces en 2019 y que me había dejado en visto el último mensaje que le mandé. Aparecieron todos, con distintos pretextos, con distintos tonos, pero con el mismo fondo transparente. En el trabajo fue particularmente interesante. Mi jefe, el señor Bustamante, que en 14 años me había felicitado exactamente 2 veces y ninguna fue en serio, me llamó a su oficina para decirme que siempre había visto algo especial en mí. Que era un activo valioso para la empresa. Que si en algún momento necesitaba algo, su puerta estaba abierta. Sonrió de una manera que yo nunca le había visto. Era una sonrisa de las que duelen un poco de verlas porque son demasiado nuevas. Mis compañeros de oficina, los mismos que durante años habían organizado almuerzos y salidas sin incluirme, empezaron a aparecer en mi escritorio con pretextos. Que si podían preguntarme algo sobre un reporte. Que si quería unirme al pedido del almuerzo. Que si sabía de algún buen lugar para invertir. Esta última pregunta me la hicieron 4 personas diferentes en una sola semana, cada una pensando que era la primera en ocurrírsele. Lo anoté todo en la libreta. Y en medio de todo ese ruido repentino, hubo 2 ausencias que me dijeron más que todas las presencias juntas. Marcos, mi amigo del alma que vivía en otro país, me escribió un mensaje que decía simplemente, vi la noticia. Me alegra mucho. ¿Estás bien? Sin pedirme nada. Sin hacer referencia al dinero. Solo preguntando si yo estaba bien. Tuve que salir al balcón a respirar cuando lo leí porque no esperaba que algo tan simple me fuera a afectar tanto.
Y Juliana, que tampoco me había llamado, me mandó una foto. Era una foto de los tres juntos en la universidad, la única que quedaba de esa época. Sin texto. Solo la foto. Tardé mucho en entender que ese era exactamente el mensaje correcto, no necesitaba palabras porque lo que nos unía no tenía que ver con lo que yo tenía ahora. Tenía que ver con lo que éramos antes, cuando no tenía nada. Esa noche cerré la libreta, preparé té y me senté a pensar en lo que iba a hacer a continuación. Porque yo no me había ganado la lotería para gastar. Me la había ganado para por fin entender quién era Ernesto y decidir quién quería ser de ahora en adelante. La primera decisión grande que tomé fue no renunciar al trabajo de inmediato. Todo el mundo asumió que lo haría. Mi jefe Bustamante incluso me lo insinuó en aquella reunión incómoda, diciéndome con una sonrisa tensa que entendería perfectamente si yo decidía tomar otro camino. Lo que no entendió es que yo no me quedaba por el sueldo. Me quedaba para observar. Necesitaba ver cómo se comportaba la gente cuando pensaban que tal vez todavía podía necesitarme. La segunda decisión fue no prestarle dinero a nadie en los primeros 6 meses. A nadie. Esta regla me la sugirió el abogado y yo la adopté no solo por protección financiera sino por salud mental. Porque sabía, con una certeza fría y clara, que cada persona que me pedía dinero me estaba diciendo en voz alta lo que antes me decía en silencio, que su relación conmigo tenía un precio. Y yo ya no quería relaciones con precio. Horacio fue el primero en pedirlo. Me invitó a cenar, él invitó, lo cual ya era históricamente sin precedentes, y después del postre, con una naturalidad ensayada. Me habló de un negocio de importación que solo necesitaba un pequeño capital inicial para despegar. Le dije que lo iba a pensar. No lo pensé. Lo anoté en la libreta y no volví a atender sus llamadas con la misma urgencia de antes. Luego vino mi tío Roberto, el hermano de mi papá, un hombre que en 38 años de mi existencia me había dedicado un total aproximado de 40 minutos de atención genuina. Me escribió un mensaje larguísimo, de esos que claramente tardaron mucho en redactarse, hablando de la familia, de los lazos de sangre, de cómo él siempre me tuvo presente aunque la vida los tenía ocupados. Al final del mensaje, casi como si fuera un detalle menor, mencionaba que su hijo mayor, mi primo al que tampoco conocía bien, estaba pasando por una situación económica difícil. No respondí ese mensaje durante 3 días. Cuando lo hice, fui amable y breve, que me alegraba saber de él, que esperaba que todos estuvieran bien. Que en este momento no estaba en posición de hacer préstamos a nadie pero que si quería reunirnos a tomar un café sin ningún tema económico de por medio, con gusto lo hacía. No respondió. Eso me dolió. No voy a fingir que no. Porque aunque yo sabía intelectualmente lo que estaba pasando, hay una diferencia entre saber algo y sentirlo. Y sentir que un familiar solo te busca por interés, aunque lo hayas anticipado, duele igual. Creo que duele más, precisamente porque lo anticipaste y de todas formas esperabas equivocarte. Pero hubo algo que nadie esperaba que hiciera, empecé terapia. Sé que suena raro. Me gané la lotería y fui al psicólogo. Pero es que el dinero me había dado algo que el dinero por sí solo no podía resolver, tiempo y claridad para ver todo lo que yo había ignorado durante años. Que yo había permitido ser invisible. Que en muchos casos yo mismo me había borrado antes de que alguien pudiera hacerlo. Que tenía patrones de conducta construidos sobre la premisa de que no merecía ocupar espacio. Y que ninguna cantidad de dinero iba a cambiar eso si yo no lo trabajaba desde adentro. La psicóloga se llamaba Renata. Primera sesión me preguntó qué quería lograr. Le dije, aprender a no necesitar que la gente me quiera para creer que valgo algo. Ella me miró un momento y dijo, ese es un objetivo muy preciso para alguien que dice que acaba de ganar la lotería. Fui cada semana durante 1 año. Fue la mejor inversión que hice con ese dinero, y lo digo sin ninguna exageración. Con el dinero hice cosas concretas pero sin prisa. Compré un apartamento más grande, sí, pero en el mismo barrio. No quería irme lejos porque no quería huir. Quería quedarme y ver las cosas con ojos distintos, no desde una distancia cómoda. Puse una parte importante en inversiones conservadoras que el abogado y un asesor financiero recomendaron. Y aparté una cantidad específica para algo que había estado pensando desde la noche que vi los números en pantalla. Había una escuela primaria en el barrio donde yo había crecido. Una escuela pública, siempre con falta de recursos, con aulas que se llovían en invierno y sin materiales suficientes. Yo había estudiado ahí. Era el lugar donde por primera vez un maestro, el señor Figueroa, me había dicho que yo tenía talento para los números. Fue la única vez en mi infancia que recuerdo que alguien en una posición de autoridad me dijo que yo era bueno en algo. El señor Figueroa murió hace años, pero la escuela seguía ahí. Financié la renovación completa de esa escuela. Techos nuevos, aulas pintadas, computadoras, libros, un pequeño patio cubierto para que los niños pudieran jugar cuando llovía.
Lo hice de forma anónima, a través de una fundación, sin poner mi nombre en ningún lado. No quería reconocimiento. Quería que los niños que iban a esa escuela tuvieran lo que yo no tuve, un espacio que les dijera que merecían lo mejor. Hace 2 años que gané la lotería. Han pasado suficientes cosas como para llenar un libro, pero voy a contarles las que más importan. Renuncié al trabajo 8 meses después de ganar. No de golpe, no con drama. Le avisé con tiempo, dejé todo en orden, le entregué los proyectos a quien correspondía. Bustamante me dio la mano con la misma sonrisa tensa de siempre y me dijo que la puerta estaba abierta si alguna vez quería volver. Asentí con cortesía. Ninguno de los dos creímos lo que él acababa de decir. El día que salí del edificio por última vez, con una caja pequeña con mis cosas, una planta, 2 fotos, una taza, me detuve en la puerta y miré hacia atrás. 14 años en ese lugar. 14 años siendo el mueble de oficina. Y me di cuenta de que no sentía amargura. Sentía algo más parecido a la gratitud, extrañamente. Porque esos 14 años me habían enseñado algo que no habría aprendido de otra manera, cómo se siente existir sin que nadie te vea. Y esa lección, aunque dolorosa, me había vuelto capaz de reconocer el valor de ser visto cuando finalmente ocurrió. Marcos vino a visitarme. Se tomó vacaciones, voló desde donde vivía, y pasamos 5 días juntos recorriendo la ciudad como cuando teníamos 20 años. No hablamos del dinero más que una vez, y fue porque yo saqué el tema. Le conté todo, la libreta, los que habían aparecido, los que no, la terapia, la escuela. Él escuchó sin interrumpir, con esa capacidad que siempre tuvo de estar completamente presente. Al final dijo, siempre fuiste el más inteligente de los 3. Solo que nunca te lo creíste. Me reí. Era la primera vez en mucho tiempo que reía así, de verdad, sin calcular si era el momento adecuado. Juliana y yo nos reunimos también. Un almuerzo largo, de esos que empiezan a mediodía y terminan cuando el restaurante cierra. Ella me contó de sus hijos, yo le conté de mi año raro. Lloramos los dos en algún punto, sin saber muy bien por qué, o tal vez sí sabiendo pero sin necesidad de ponerle nombre. Cuando nos despedimos en la vereda me dijo, Ernesto, me alegra que sigas siendo tú. No me dijo que me alegraba el dinero. Me dijo que me alegraba ser yo. Tardé 2 cuadras en procesar eso y luego me tuve que sentar en un banco porque las piernas no me respondieron bien. Con mi mamá hice algo que nunca habíamos hecho, un viaje. Solo los dos. Elegimos un lugar tranquilo, con mar, con pocas personas. Estuvimos 10 días. Dormíamos hasta tarde, desayunábamos despacio, caminábamos por la orilla sin apuro. Una tarde, mientras mirábamos el agua, ella me tomó la mano y me dijo, siempre supe que ibas a estar bien. Solo que a veces me preocupaba que tú no lo supieras. Se me hizo un nudo en la garganta tan grande que no pude responder. Apreté su mano. Eso fue suficiente. Sobre los que aparecieron por el dinero, la mayoría se fue solos cuando entendieron que no iba a haber retorno fácil. Horacio dejó de llamar después del 3er mes. Mi tío Roberto me mandó un mensaje en Navidad que respondí con cordialidad y sin mencionar nada de lo pasado. No guardo rencor, lo digo en serio. La gente hace lo que puede con lo que tiene, y a veces lo que tiene es muy poco. Lo que sí aprendí es a no confundir su ausencia anterior con un defecto mío. Durante años pensé que si nadie me buscaba era porque yo no valía la pena. Ahora entiendo que muchas veces la gente no busca a quienes valen la pena. Busca a quienes les resultan convenientes. Y eso no dice nada de quien no fue buscado. Dice todo de quien no buscó. Hay una última cosa que quiero contarles. Hace unos meses fui al kiosco de don Aurelio, el mismo de siempre, a comprar mi billete de lotería del viernes. Don Aurelio me miró cuando entré, él también sabe lo que pasó, todos saben, y en vez de cobrarme, me extendió el billete y dijo, este va de mi parte. Le dije que no era necesario. Me dijo, usted siempre vino aquí con respeto, siempre fue amable, siempre me preguntó cómo estaba. No mucha gente hace eso. Déjeme regalárselo. Me quedé parado frente al kiosco unos segundos sin saber qué decir. Porque me di cuenta de que don Aurelio me había visto durante 13 años. Cada viernes. Me había visto cuando nadie más lo hacía. Y nunca necesitó que yo tuviera nada para tratarme bien. Acepté el billete. Me senté en el banco de la plaza, con mi Coca-Cola fría, y miré pasar a la gente como siempre. Y pensé que a veces la vida te da exactamente lo que necesitas para ver lo que siempre estuvo ahí. No siempre llega en el momento que uno elige, ni de la forma que uno esperaba. Pero llega. Ese viernes no gané nada en la lotería. Pero me fui a casa sintiéndome el hombre más rico de la plaza.